Biblia en Juan capítulo 11, versículo 35. Juan capítulo 11, el versículo 35. ¿Ya encontraron ese versículo tan largo? ¿Qué dice? Jesús lloró. Ahí vamos a predicar sobre este versículo. ¿Habían escuchado anteriormente alguna prédica con este versículo? Hoy la van a escuchar. Hoy he titulado esta enseñanza Llora, pero cree. Llora, pero cree. ¿Sabe cuál es el lenguaje de Dios a través de todo el tiempo de existencia de la raza humana? El lenguaje de Dios siempre ha sido el amor. Y vea que a través de las páginas de la Biblia usted encuentra esa demostración del amor de Dios. Textualmente, implícitamente, o por lo menos si usted va y busca en Romanos 8:5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:8, perdón. Entonces, a lo que voy es que ¿cuál es el lenguaje del amor de Dios? Ahora teniendo en cuenta que usted ya sabe que el lenguaje de Dios es el amor, ¿cuál es el lenguaje del amor de Dios? ¿Cómo podemos comunicarnos a través de ese amor de Dios? Sencillamente a través de la confianza y la obediencia. La confianza y la obediencia. ¿Por qué? Porque quien confía en Dios le obedece. Es decir, quien cree a Dios le obedece. Y quien le obedece es porque confía en el Señor. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? No fue la desobediencia, fue el no creerle a Dios, la incredulidad. La incredulidad le llevó a desobedecer. Por ende, Dios quiere que entendamos cuál es su lenguaje. Y su lenguaje es el amor. De modo que cuando nosotros queremos hablar con Dios, mantener ese lenguaje, esa conversación, esa comunión con el Señor, eso no va a figurarse cantando. Eso no va a figurarse orando solamente. Sí, son bases, son cosas elementales en nuestra vida cristiana. Pero usted demuestra que ama a Dios cuando confía en Él y le obedece. Cuando no entiende, pero sigue confiando en Él y obedeciendo. Cuando no sabe por qué llueve para arriba, pero usted confía en Él y le obedece. Cuando lo lógico deja de ser lógico y comienza a sonar absurdo, pero usted sigue confiando en Él y le obedece. Confianza es creer siempre. Confianza es una fe perseverante. Confianza no está condicionada al tiempo, no está condicionada a circunstancia. Hay muchos que creen a Dios por periodos, por eventos, de manera prolongada. Pero la Biblia nos enseña a creer en el Señor siempre. Que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Lo que le encanta al Señor de nosotros siempre va a ser que le creamos. Es terrible nosotros los humanos cuando a veces estamos hablando con alguien y ponen nuestra palabra en tela de juicio. Y uno dice, no me creyó. Y a veces uno predicando siente eso por el Espíritu. Uno está predicando y sabe que el que está allá no le está creyendo.
pero mejor. Y ahí me gusta que suceda eso porque cuando se dan cuenta que lo que escucharon de la predicación de la palabra no era cosa mía, sino que era de Dios, tienen que reconocerlo más adelante, más adelante. Y a uno como que uno dice, ve, y no le cree a la palabra del Señor, como si esto fuera cuestión humana, cuestión de hombre. Ahora imagínense cuando se trata de Dios. Dios que de la nada hizo todo. Y aún lo que desconocemos, ya Él lo sabe. Estamos hablando de este ser superior a la creación y que no está limitada a ella, está por encima de la creación misma. De modo que lo que le encanta al Señor es que nosotros que somos creación suya, le creamos. Y cuando Él diga algo, le obedezcamos. Amén. Volvamos a mirar el pasaje que leímos el domingo anterior en Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Vuelvo y repito, a Dios le agrada que usted le crea por lo que dice ese versículo. ¿Cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para usted tenerlo contento, que Él diga estoy agradado, es que usted se acerque con fe. No te vengo a hablar de fe en esta mañana precisamente. Te vengo a hablar de este versículo, Jesús lloró. Pero hago esto a modo de introducción para que entendamos que cuando éramos niños, y ni quizás tampoco tan niños, porque a veces aquí dando la lluvia de versículos, yo dije una vez Juan 11:35 y nadie me dijo que era el versículo de Jesús lloró. Y yo le dije, búsquenlo cuando estén en su casa. Anótenlo por ahí. Cuando era niño, a mí me gustaba decir este versículo a cada rato. Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró. Y la maestra de escuela dominical me decía, ya, cambia ese, busca otro. Y créanme que si así, aquí sigo diciendo lluvia de versículos, un día esto va a volver a escuchar Jesús lloró, porque está en la Biblia, es un versículo. Pero vea, Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia, pero para mí es el más poderoso. Estamos viendo un episodio no de cualquiera llorando, sino de el ser más sublime que ha pisado esta tierra. Necesitamos dedicarle tiempo y entender este versículo, por qué Jesús estaba llorando en ese pasaje. ¿Por qué? ¿Qué nos quieren revelar esas lágrimas de Jesús? ¿Qué nos quieren dar a entender este versículo de dos palabras? Y Jesús llora porque en el contexto de este pasaje están narrando la historia de su amigo Lázaro. Lázaro, un hombre que la Biblia dice que era amigo de Jesús. Ni siquiera Pedro o Juan, que Juan dice que era el discípulo amado, pero solamente lo dice él. No lo dice ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Solamente Juan, el evangelista, dice, y yo era el discípulo amado. Pero de Lázaro, no vemos a un Lázaro llamándose amado o llamándose amigo, sino que alguien más vio la intimidad de ellos, la relación de ellos, la amistad de ellos, que dijo, hey, ustedes son amigos. Mire nada más el versículo 3 del capítulo 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, quiere que le diga algo. ¿Sabe qué significa el nombre de Lázaro? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, apúntelo. Lázaro significa, traduce, Dios me ha socorrido. Oiga, en la Biblia uno encuentra unas historias todas. Dios me ha socorrido. De modo que cuando fueron a decirle a Jesús, Lázaro, no le dijeron Lázaro, sino Dios me ha socorrido, te necesita. Te necesita ver, el que amas está enfermo. Lázaro y sus hermanas eran amigos íntimos de Jesús. Porque uno no ama a cualquiera. Dígame si usted ama al que está vendiendo por ahí peto. Yo ni lo conozco, no sé ni cómo se llama. De pronto uno guarda respeto a la persona porque la vida misma nos enseña a respetar. Pero amar, yo todavía no he entrado en confianza con él, no sé quién es él. De modo que esta familia era muy íntima de Jesús. Se sentaban juntos a comer y eso en la cultura judía era una señal de intimidad. Uno de sus mejores amigos lo amaba. Pero la misma historia de este pasaje nos está diciendo que Jesús dejó morir a su amigo. Dejó morir a su amigo y uno dice, caramba, si así son los amigos. Pero me gustan los finales. Me gustan esos finales con el Señor. Jesús, al que amas, está enfermo. Con que yo, Andrés, hubiera escuchado a Andrés, el amigo tuyo allá en Barranquilla, el que amas, está enfermo, necesita que vayas hasta allá y ores por él. Yo puedo decirle ya en este tiempo, no, pásamelo por el celular y yo oro por él. Pero es que ya hay un grado mayor y es el amor. El lenguaje de Dios, el amor. Y usted me dice, pero si el lenguaje de Dios es el amor, ¿por qué entonces si el Señor amaba a Lázaro lo deja morir? Póngase crispetas, palomitas y tome asiento que esto se va a poner bueno. Yo si fuera el que escuchara esa expresión, el que amas, salgo de una, comprara el tiquete más caro que hay y me fuera al minuto siguiente para Barranquilla. Porque estamos hablando de un vínculo de amor. Era suficiente. Pero Jesús les dijo no. Marta y María pensaron como algunos de nosotros también hemos pensado en diversas circunstancias, de una manera lógica. ¿Y cuál es la manera lógica en la que pensamos nosotros? Esta. Si Jesús, el que nos ama y el que nosotros amamos, ha hecho milagros para otras personas, a las cuales no tienen el mismo vínculo de amor que nosotros hacia Él, ¿por qué no lo haría también para con nosotros? Si nosotros somos de la rosca, del vínculo de los que aman. Esa es la manera lógica. Y nosotros a veces también pensamos de esa misma manera. ¿Cómo no va a ser algo para Lázaro? Oiga, y es impresionante ver milagros en la Biblia de Jesús. Si usted lee Juan, el último capítulo de Juan, dice, y otros muchos más milagros hizo Jesús, que donde se pusieran a escribir las personas de estos milagros, no habrían libros, no cabrían libros en la biblioteca, en la librería, en la humanidad. O sea, hay una cantidad. Era el diario vivir de Jesús haciendo milagros. Y yo digo, bueno, si yo uno eso, uno esto, la lógica me dice que
Si Jesús se sentó a comer con nosotros y nos amaba y compartía, me imagino a Jesús diciendo, ve que allá en Nazaret hice pocos milagros, pero en Capernaum hice esto, y yendo a Jericó hice esto. Yo me imagino a Jesús contando esas historias. ¿Y por qué usted cree que nosotros testificamos las grandes maravillas del Señor en nuestra vida? Para aumentar la fe del que está oyendo. Ahora, si estoy sentado en la mesa con Jesús y escucho esas palabras, el día que lo necesite, créame que no voy a buscar a más nadie, solamente a Jesús. Y eso hizo Marta y María. Buscaron a Jesús. Dígame usted aquí, aparte de Jesús, ¿a quién más le ha clamado? Solo a Él. Y esta prédica es para ti. Esta prédica es para ti porque yo también solo le he clamado a Él. Porque yo digo, yo he pasado momentos de intimidad con Él, en oración, he llorado, Él me ha mostrado muchas cosas, he vivido experiencias inolvidables, he escuchado testimonios, pero el día que lo necesito, a veces voy también donde Él y le digo, Señor, yo sé que tú me amas y yo te amo. Y me está pasando esto. Pero lo que escucho en esa oración es, no voy a ir. Hagan lo que quieran, no voy a ir. Y se queda 2 días más. De modo que Jesús no respondió a esta petición de ayuda por durante 7 días. 7 días. ¿Por qué? 2 días no fue. Y Lázaro ya llevaba ¿cuántos días de muerto? 4. Más el día que fueron a decirle. 3. Ok. Un total de 7. Y a veces nosotros queremos que nos responda ya, porque somos hijos de Dios. Bueno, esta historia es para nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús según lo que usted puede interpretar cuando lee ese pasaje? Jesús acababa de ofender a sus amigos. Ofendió profundamente a sus amigos porque en una cultura como los judíos, que se basa en el honor, la palabra que usted da, no se necesita que firme contratos y acuerdos. Esa palabra es poderosa, usted la cumple, el honor. Ahora, si Jesús le dice que somos amigos, nos amamos, y después le dice no voy a ir a ayudarlos, está ofendiendo a esta familia. Era una ofensa. ¿Qué hacemos nosotros, iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos y nos arrodillamos, nos postramos a esa cama, a ese mueble, a esa silla, pero no sentimos a Dios? ¿Qué haces cuando Dios te ama, pero no lo sientes? Marta y María clamaron a Jesús por un milagro. Jesús desde allá podía hacer, levántate, pero no lo hizo. La respuesta que obtuvieron del Señor fue silencio. A veces nosotros también recibimos del Señor ese mismo silencio. La realidad que estamos viviendo nos grita. ¿Qué nos grita? Esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué haces cuando has caminado con Dios y de repente necesitas que Dios haga algo y pareciera que Él no lo va a hacer? Seamos honestos, con la mano en el corazón, nos desesperamos. Nos desesperamos y a veces buscamos otra opción. Buscamos otra ayuda, buscamos otra salida. Y esta palabra de hoy nace de semanas difíciles, de momentos en los que me he puesto a pensar en las personas que han perdido toda esperanza, en las personas que han perdido toda su fe, se han debilitado y otros ya no quieren saber nada de la vida cristiana. ¿Qué significa el silencio de Jesús? Quizás lo que tú y yo llamamos abandono, Dios lo llama proceso. Y yo he venido de parte de Dios a hablarte y decirte que déjate procesar en el Señor.
Muchas veces Jesús no va a cambiar nuestra situación, porque Él lo que quiere es cambiarnos a nosotros, enseñarnos otra perspectiva de la vida. Y de pronto tu oración siempre será en que quieres que Dios haga algo a favor de tu familia, de tu vida, haga algo para ti. Pero lo que Dios quiere hacer es algo en ti, no para ti, sino en ti. Marta quería algo para Lázaro. María quería algo para Lázaro. Pero el Señor quería hacer algo en Marta, en María, no en Lázaro. ¿Y cómo sé yo eso? Con el final de la historia. El que cree en mí, aunque esté muerto. Es decir, el tema no era con Lázaro, el tema era con ellas. Porque Lázaro ya creía en él. Y Lázaro sabía que después de muerto el Señor lo podía resucitar. Eso es creer en él. Pero las que no sabían eso eran Marta y María. ¿Qué le estás pidiendo al Señor en estos días que quieres que haga algo para ti? Cuando Dios ahora te está diciendo que Él quiere hacer algo, es en ti. Ahí cambia ya toda esa queja, toda esa bolsa que traías para tirársela a los pies del Señor. Mira, ahí cambia ya. Se quedó 2 días más. No estaba ocupado. La Biblia no dice que se quedó haciendo algún milagro, predicando, no. Se quedó 2 días más. No estaba ocupado, no estaba haciendo alguna diligencia, se quedó a propósito. Me gusta cuando la historia se vuelve así más fuerte, más picante. Se queda a propósito 2 días más. ¿Y sabe qué es lo más irónico de esto? Vuelvo y repito, que Jesús amaba a Marta, amaba a María y a Lázaro. Y porque los amaba, no fue. ¿Qué es lo lógico para nosotros? Que como los amaba, fuera. Pero para Dios las cosas son diferentes. Como los amo, les voy a enseñar otra cosa a ustedes. Yo pensé que la manera que Dios me demostraba su amor, dígame si usted no pensaba como yo, era respondiendo a mis oraciones. No, el Señor me ama, Él tiene que responderme. Porque te ama, no va a responderte alguna oración. Y ya vas a ver por qué. Porque a veces nosotros configuramos a Dios, lo metemos en una fórmula, en un frasco y ponemos de Dios este Dios que no ha habido templo que lo pueda contener. Y nosotros le hacemos molde y lo encasillamos. Pero ¿qué tal que Dios no responda más tus oraciones? ¿Será que Dios te ha dejado de amar? Póngase a pensar esa oración que usted está pidiéndole. Esto es serio. Un cáncer. Cuando usted ve que a otros lo ha sanado y usted que es un hijo de Dios, usted lo ama y Él lo ama a usted. Y que se sobreentiende que Él haría todo para tener a su hijo feliz. Y le diga no. ¿Qué haría usted? Yo pensé que la manera que Dios me demostraba su amor era respondiendo mis oraciones. ¿Sabe cuál es el problema de todos nosotros? Es que nosotros andamos buscando pruebas para creer que Dios nos ama. Señor, respóndeme esto. Señor, yo voy a tocar esta puerta. Señor. Y hablamos a Dios todas estas peticiones considerando que las respuestas van conforme a su amor. Pero vuelvo y repito, y si Dios no responde, ¿qué? La única conclusión que yo saco es esta, que este es el grande y grave error de nosotros, que andamos buscando pruebas para creer
que Dios nos ama. Y la única prueba que necesitamos es la cruz del Calvario. Es la única prueba fehaciente y suficiente para demostrarte que Él te ama. Te sane o no te sane. Te libre o no te libre de la muerte. Te dé abundancia o estés en escasez. Te provea o no te provea. Pase lo que pase, tú no necesitas que Dios te demuestre su amor, porque Él ya te lo demostró. Tú lo que necesitas es confiar, afianzarte. Llegó 4 días tarde, humanamente hablando. 4 días tarde, humanamente hablando. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Qué va a hacer ya a esa hora? 4 días después, ya para que ya es tarde. Ya es tarde, humanamente hablando. No quiso venir cuando lo llamaron. Marta, que siempre le cocinaba, esta vez no le cocinó. Sí, la Biblia dice que ella estaba ocupada en la cocina, ¿cierto? Pero esta vez no le cocinó. Sino que fue lo que hizo. Salió y corrió. Jesús venía con sus discípulos. Y no dejó que llegara ni siquiera a la casa. Posiblemente pudo haber estado molesta con Jesús. Inconforme. Disgustada. ¿Cierto? De alguna u otra manera. No dejó que Jesús pisara su casa. Sino que salió. Vea lo que dice el versículo 20 del capítulo 11. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese qué, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ojo, a pesar del dolor, a pesar de la decepción de pronto, a pesar de la frustración, lo que esté sintiendo, ella no fue irrespetuosa. Ella no le faltó respeto al Señor. Mire cómo le dice: Señor, con S mayúscula. Señor. Yo sé que de pronto Jesús no ha respondido a oraciones tuyas, pero tampoco ahora te enojes con el Señor y le faltes el respeto a Él. A ti te hablo porque de pronto estás pasando momentos duros, dolorosos, pasando pruebas difíciles con tu familia, situaciones adversas. Sigue, por favor, reconociendo el señorío de Jesús a pesar de, porque ningún problema ha podido destronar al Señor. Él es Dios por encima de cualquier cosa. Sí, está dolida, como el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Puedes exclamarle al Señor: ¿hasta cuándo? Puedes decirle también que llegó hasta tarde, porque a veces nos olvidamos de la fe y actuamos por la lógica. Pero no le falte ese respeto al Señor jamás. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Oiga, es el hermano, sienta el dolor, sienta la pérdida, sienta esa situación, tráigala en el momento que usted está pasando ahora. El que amaba. Pero algo va a suceder con Marta. Mire lo que dice el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece una declaración de fe. Y si la historia terminara ahí, yo dijera: y le resucitó al hermano y ya, y no sé qué más ocurrió. Pero la historia sigue narrándose. Porque eso parece una declaración de fe.
¿Y qué es lo que ha esperado el Señor siempre de ti y de mí? Es que confiemos en Él. Lázaro está muerto, ya lo sabemos. Tu enfermedad puede estar abrumándote, puede estar quitándote la paz, la noche. No has conseguido un trabajo estable. Tu familia de pronto se está desmoronando pedazos. Y cada vez más fuerte crece esa voz en tu interior de desconfiar en el Señor. La fe no va a negar la realidad, mis hermanos, la fe la cambia. Hoy la realidad nos puede gritar a nuestro oído. Tanto que has orado, tanto que has ofrendado, tanto que te congregas, tanto que te desvelas y mira que nada ocurre, tanto que dices amar a Dios y ¿dónde está el milagro? ¿Ah? ¿Cómo es posible que hay gente que recibe mejores respuestas que la de nosotros? Entre comillas. ¿Cómo es posible que hay gente que recibe respuestas del Señor y nosotros no? Gente que ni siquiera sabe qué es ser cristiano. Gente que ni siquiera es creyente pueden recibir milagros. Y a veces yo cojo como molestia y le digo, Señor, pero ¿cómo es posible que tú sanes a esa persona? Y esa persona no se congregue jamás. Y el hermanito que está rogándote hace rato, no lo sanas. Uno a veces queda como que, ¿qué hago yo aquí? Y lo bueno es que le hacen pregunta a uno, y pastor, ¿y qué pasa en esta situación? Y yo, si lo supiera todo le dijera, pero ni yo sé qué está ocurriendo. Pero este versículo, este pasaje es poderoso por esa misma situación. Porque tú que le estás creyendo a Dios no estás todavía recibiendo lo que tanto has anhelado. Y esa era la tristeza de Marta. Cuando otros te necesitaron, tú estabas ahí. Cuando otros estaban enfermos, tú estabas ahí. Cuando el que amabas te necesitaba, no viniste. Y lo mismo le dice María. Mire lo que dice más adelante. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La misma palabra de Marta. Dios a veces, mis hermanos, es mi respuesta para la situación que de pronto estás buscando tú que te respondan hace rato. Dios a veces tiene que desilusionarnos. Porque como humanos nosotros idealizamos mucho y nos ilusionamos muy rápido. Y Dios a veces tiene que desilusionarnos. Lo que he aprendido en lo poco de mi vida no es algo tan malo. Es lo mejor que a todos nosotros nos pueda pasar. ¿Quién me dice qué es desilusionarse? Desilusionarse es liberarse de una falsa ilusión. ¿Cómo así? Escúchenme. ¿De qué vas a ser libre en esta mañana? De la ilusión de que por ser amado por Dios, Él te evitará todo sufrimiento en tu vida. Y de algo sí estoy más que seguro. Y es que yo soy amado por Dios. Y usted también. Pero alguien nos ha sembrado una semilla que es antibíblica. No, que el que está en el Señor no sufre. No sufre. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sufre tú pues. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Yo me voy, pero en el mundo van a tener aflicciones. Pero tranquilo. Yo no sé en qué momento nos sembraron esa semilla de que el Señor no nos va a dejar sufrir. Ay, pastor, y se murió. ¿Y qué más puedo hacer? Tiene que morirse algún día. Sino que fue ahora, ya tocó aceptarlo.
Ay, pastor, y se perdió esto. ¿Y qué más puedo hacer? Hay otras personas que han perdido y peores. Pero es que somos hijos de Dios, oremos para que haga algo el Señor. Y si el Señor no va a hacer nada. Entonces a muchos cuando el Señor lo desinfla, lo desilusiona, no les gusta esa aterrizada. No voy a mencionar nombres, pero hablé con un hombre que estaba viniendo a los cultos. ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué has de venir? "No, es que todo se empeoró". ¿Y qué pasa? No, y se supone que si estoy yendo allá, todo tiene que arreglarse. ¿Y quién te dijo eso, hombre? No, no, sí, vea. Me sacaron de tal lado, me quitaron esto, esto. Sí, bueno, y ahí es donde mamá tengo que aferrarme del Señor. No. Me estoy sintiendo en la quiebra, me dijo. Y eso que yo no te pido plata, le dije. Así le tuve que decir, y eso que yo no te pido plata. Pero Dios tiene que desilusionar a esas personas para que entiendan que Dios no está para blindarte ahora que nada malo te ocurra en esta vida. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús no murió en la cruz, escúcheme bien, iglesia. Jesús no murió en la cruz para arreglar tus problemas temporales. Y es más, hay problemas que nosotros mismos hasta buscamos. Y después, Señor, arréglame esto. Que Dios tenga misericordia y lo arregla es otra cosa. Pero si no, no vengas a decirle, Señor, el que ama está enfermo. Jesús no murió para arreglar tus problemas temporales. Jesús murió para arreglar tu problema eterno, que era el pecado, que era lo imposible para nosotros. Una esperanza va más allá de esta vida. Una ilusión no. Yo te aseguro algo. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Llevó nuestras enfermedades y dolencias. Sufrió el menosprecio. Pero eso no quiere decir que Él ahora tenga que responder a todas nuestras oraciones. No condiciones a Dios, por favor. Ay, no, es que la Biblia dice que Él suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. Bueno, lea el contexto para que aterrice también. Mire lo que está diciendo en el versículo 23, Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Se le acabó la fe. Por eso le dije lo del versículo anterior. Eso era una declaración de fe. Hay muchos que declaran con fe cosas, pero no la tienen. No la tienen. Por eso Dios no estaba interesado en hacer algo para Lázaro, sino en ellos. No tenían fe. O sea, estaban caminando con el Señor y no sabían quién era el Señor. Y Jesús tiene que decirle, hey, Martica, ¿cómo así? ¿Qué es lo que acabas de decir? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que confía en mí, el que se atreve a creerme cuando su circunstancia no es favorable, le grita que no lo haga. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta igual a la que Dios quiere hacerte a ti hoy en esta mañana. ¿Crees esto? ¿Lo crees? No me contestes rápido tampoco. Porque es posible y hasta aceptable que de pronto estés pensando y me digas, dame un tiempo, dame un minuto, en la otra semana te contesto. Me cuesta creerlo en el momento. Es más fuerte la situación, no veo escapatoria, no veo salida. El versículo 27 dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. En secreto, le dijo algo en secreto.
que nosotros sabemos ya, pero fue secreto. El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado. ¿Dónde? En la aldea, imagínense. Todo eso fue afuera. Sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Hasta respetuoso es el Señor. Si usted no permite que el Señor entre, Él no entra. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Había dolor en María, el mismo dolor de Marta. Había frustración en María, el mismo dolor de Marta. Pero ¿qué hizo María? Es que María es el modelo de la iglesia en cuanto a adoración. En cuanto a adoración. ¿Qué hizo María? Se postró. Se postró. Y le dijo, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo poderoso. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, lo mismo que podemos decir nosotros. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mis hermanos, no hay oración más sincera que aquella que se hace con lágrimas. Hay personas que parecen un roble y nuestra cara habla mucho. Psicológicamente el psicólogo, hablando pues en la parte de la ciencia, a nosotros nos estudia rapidito. Tiene mala actitud, frunza. Por lo menos a mí me gusta mover esta sección de acá de mi cara. Para arriba, para abajo, para acá. Y el psicólogo ya puede saber qué es lo que tengo, qué es lo que soy, qué es lo que pienso. Ahora imagínense Dios que fue el que nos creó. Ahora yo entiendo, mira a su hermano un momento, mírelo. Yo entiendo y usted no es culpable que su hermano sea feo. Usted no es culpable. Usted tampoco es culpable de la cara que tiene. Pero usted sí es culpable de la cara que pone. Hay gente que es fea y vive ahí. Hombre, si yo soy feo, por lo menos voy a reír para empatar. Yo los amo en el amor del Señor, tranquilos. A veces llegamos donde el Señor con arrogancia, con prepotencia. Vuelvo y repito, no podemos confundir el dolor y cruzar la línea de volvernos exigentes y pretender que como yo soy hijo de Dios, lavado por su sangre, bautizado en su nombre, redimido y hago parte de la congregación hallando quebrada, el Señor tiene que responderme. Los pájaros tirándole a la escopeta. ¿Qué hacía el fariseo? Señor, yo no soy como ese pecador. Yo oro, yo guardo los mandamientos, yo ayudo al pueblo, yo ofrendo, yo esto, yo. Pero la Biblia dice, y esa oración era para sí mismo. Pero cuando llegó el publicano, se postró y con rostro en tierra le dijo, Señor, sé propicio, soy pecador. No hay oración más sincera que la que sale del corazón.
Ay, es que no me gusta que me vean llorar porque se me corre un poco el... No me gusta que me vean llorar porque ni lloro delante de mi esposo, de mi esposa. No, no me gusta. No, mi hermano, no. Cuando tú te derramas en su presencia, llorando, de rodillas y diciéndole, Señor, no sé cómo enfrentar esta crisis. Cuando el dictamen médico no está a tu favor y le dice, Señor, no sé qué hacer. ¿Usted ha hecho eso? Yo lo he hecho. Cuando tus padres no son cristianos y estás sufriendo en soledad. Señor, no sé qué va a pasar con mi familia. No sé qué tienes tú planeado, pero yo confío en ti. Y lo haces ahí sincero con el Señor. Déjame decirte, tú no has llorado solo. Ha habido uno llorando contigo ahí en ese lugar. ¿Y sabes quién es? Nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. La Biblia dice que somos herederos y coherederos. Es decir, Él es nuestro hermano. Él es primicia. Eso es lo que está representando las lágrimas de Jesús. En tu momento de angustia no estás solo. Ahora, si hay un teólogo de pronto viéndome, escuchándome en este momento, yo soy consciente del gran debate que ha habido por décadas, siglos, de por qué Jesús lloró. Y ponerme a decir, no, es por esto y esto, no, no busco eso. Lo único que sé es que nunca me sentí tan cerca de Él cuando lo vi llorar. Cuando yo veo a Jesús llorar, igual que cuando vio a Jerusalén, eso me conmueve a mí. Yo, Jesús llorando. Y sí, ¿por qué? Si Jesús no tiene necesidad de llorar. Jesús es Dios y Él hace lo que quiera y ya y arregla la situación. Pero es que estoy viendo algo que se está compadeciendo de nosotros. En ese día, en ese pasaje, Jesús me mostró lo que yo siempre le he dicho a ustedes, mis hermanos, que Él es lo suficientemente poderoso para crear todas las cosas en 6 días y lo suficientemente humilde para llorar conmigo y contigo. No tenemos a un Dios inalcanzable. Ay, es que la Biblia dice que Él habita en la eternidad. Sí, pero si siguen leyendo, Él dice, y con los quebrantados y humildes de espíritu, de corazón. De modo que este es el Dios a quien nosotros servimos. El mismo que dice allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que ¿qué? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, fue probado, pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué te dice el versículo 16 ahora? Acércate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para Lázaro. Dios me ha socorrido. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana antes de terminar? Jesús también lloró y está bien que lloremos nosotros, pero si vamos a llorar, cree. No llores por llorar y ya. ¿Quién dijo que no hay que llorar? No, no, sécate esas lágrimas y no llores. No, llora si tienes que llorar. Duélete si tienes que dolerte. ¿Quién dijo que nuestras lágrimas son por falta de fe? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tus lágrimas no el Señor no está viéndolas y está ignorándolas? ¿Quién te dijo eso?
Me he dado cuenta que nuestras lágrimas son delante de un Dios al que le creemos. Pero la realidad que vivimos nos duele. La realidad que atravesamos nos golpea fuerte. La situación actual, una crisis emocional, existencial, espiritual, tu enfermedad. Pero no estás llorando solo. Él está contigo. ¿Por qué Jesús lloró? Yo pudiera decirte que Jesús lloró para que la incredulidad no se siguiera apoderando de ellos, sino que tuvieran fe. Jesús vio la multitud y el dolor, pero ninguno podía hacer nada para consolar a esas mujeres. Jesús no quiere solo consolar tu situación. Jesús quiere resucitar esa fe que ha muerto. Y Él lo hace compadeciéndose de tu dolor. Jesús lloró, pudiera decirte, por el sacrificio de Lázaro. Si usted analiza, y entramos a hacer teología aquí en este momento, si usted analiza la resurrección de Lázaro, fue la última señal, fue el último milagro. Hablando no de milagros, porque hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Visible, palpable y antes de un acontecimiento importante. Fue la última señal de las 7 que habla Juan, que habían para matarlo. Juan capítulo 11, versículo 53. Estamos todavía en ese capítulo 11, vea. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Le voy a explicar qué pasaba aquí. Ese milagro fue clave. Fue clave para que se desencadenara la muerte de Jesús. ¿En qué sentido? Era necesario que Lázaro muriera. ¿Se acuerda que fueron los siervos, el siervo diciéndole, el que amas está enfermo? El que amas está muriendo, te necesita. El que amas. Y uno dice, ¿y por qué Jesús no fue y lo resucitó, lo sanó? Porque va lo que nos está diciendo el versículo 53. Desde aquel día acordaron matarle. Es decir, que Jesús se quedó 2 días más a propósito para que muriera. ¿Por qué? Porque si Lázaro no muere, jamás iban a acordar matarle. Porque allá en Jerusalén y en la aldea alrededor, Betania y esos alrededores, estaban buscándolo para apresarlo y matarlo. Y si Jesús llega el mismo día que Marta lo manda a buscar, jamás se forma ese alboroto que se formó como ese día. Porque él lo hubiera sanado en el cuarto. Sánate. Y ya, un milagro más. Pero como estaba muerto de 4 días y dice que vio una multitud no son 15 personas. Multitud son, el pueblo estaba ahí. Y llegó Jesús, vamos a ver qué hace. La gente que tiene ese don de comunicación. Eso llega rapidito, llega más rápido que la luz. ¿Ah? Y con muerto a bordo. Claro, vamos a ver qué pasa. Los noticieros y todo ahí cogiendo apuntes. Jesús permitió que Lázaro muriera para que cuando él lo resucitara, ahora fuera él el que tenía que morir. Y gracias a la muerte de Jesús, hoy todos nosotros podemos ser salvos. Si Jesús no muere, es decir, si Jesús no resucita a Lázaro, es decir, si Jesús solamente lo hubiera sanado, no hubiera habido multitud, no hubiera habido escándalo, no hubieran levantado un acta para matarlo y jamás hubiera existido la crucifixión de Jesús. Y usted y yo, bailas. Todo en el Señor tiene un propósito. Y porque te ama, se queda 2 días más.
Yo imagino a Jesús caminando y diciéndole, ay amigo, si tú supieras lo que estoy a punto de hacerte, pero si tú supieras que cuando yo te levante, es a mí a quien van a querer matar, para salvarte no solamente a ti, a Marta, a María, sino al resto de la humanidad. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ahora sí entiende por qué para gloria de Dios. Porque había un trasfondo, había algo después. Y era la crucifixión de Jesús. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi hermano, déjame decirte que si tú no estuvieras viviendo lo que estás viviendo, Dios no tendría una oportunidad para glorificarse. No te quejes más por lo que estés pasando. No te quejes más. Antes de que sucediera el milagro de resucitar a Lázaro, Jesús lloró. Y si tienes que llorar antes de que veas el milagro, llora, pero cree. Quizás tengas que derramar más lágrimas, derrámalas. Por llorar no te vas a morir. Y lo que te quiero decir en esta mañana, que cuando tú miras el cuadro completo, tú dirás, con razón, todo lo que el Señor permitió con esa familia era necesario. Con razón, todo lo que permitió el Señor con mi vida era necesario. Con razón, lo que estoy viviendo ahora es necesario. No sé qué el Señor está preparando después de 7 días, pero algo el Señor va a hacer. Jesús lloró, puedo decirte, porque amaba profundamente a Lázaro. Amaba a sus hermanas. Ay, pero si Él lo va a resucitar también. Muchas veces nuestras lágrimas son de desesperación, de angustia, pero las lágrimas de Jesús no son de desesperación porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a hacer. Muchas veces las lágrimas de Jesús es por amor, porque te ama. Sufre contigo y no te deja solo. Él ha estado ahí como el autor y consumador de la fe, susurrándote al igual que en esta mañana, cree, cree, cree en mí y aunque estés muerto vivirás. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús quiere decirle algo a alguien en esta mañana, así como le dijo a Marta. He venido a resucitarlo. Vine a resucitarlo. Porque resurrección no es algo que Dios haga. Resurrección es lo que Él es. Yo soy la resurrección y la vida. El Dios, el resultado final, siempre, por favor, entiende eso, siempre será vida. Desde el inicio, de la nada, creó todas las cosas. Y lo que el diablo con su amiga la muerte le puso punto final al hombre, Dios le puso 3 puntos suspensivos mientras él solucionaba ese problema. Y el problema era que Cristo muriera en la cruz del Calvario para resolverlo, y lo hizo. De modo que ahora el final en el Señor no es muerte, el final en el Señor es vida y vida eterna. Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia, pero es el más grande, porque muestra al Señor en la situación más similar a la que usted y yo hemos estado, pero nos da como recompensa lo que vino después, que lo buscaban para apresarlo y matarlo, la salvación de nuestras almas. De modo, mis hermanos, que todo lo negativo que te pueda ocurrir de ahora en adelante, que Dios no lo evite, no es para lamentarte, no es para retroceder, no es para que te llenes de quejas. Recuerda,
todo lo que te suceda de ahora en adelante, ya entendiendo esta enseñanza, que Dios no impida, es porque Él lo va a usar para glorificarse. Llévame donde le pusieron. Igualmente, llévalo donde has enterrado ese sueño, ese propósito, ese llamado, ese ministerio. Él quiere llegar a ese lugar. No, Señor, pero es que ya hiede, ya huele feo. Él no te está preguntando si huele bien, huele bien. Él quiere llegar donde tú lo tienes allá enterrado. No, que Él lo sabe todo, Él puede llegar, sí, pero recuerde que ni siquiera entró a la casa hasta que no se lo permitieron. Él es respetuoso y Él está buscando a alguien en esta mañana que le diga, Señor, aunque huela feo, aunque ya hayan pasado 7 días y 4 días de muerto de las, yo te lo voy a mostrar, es esto. Aunque esté muerto, yo creo que tú puedes resucitarlo. Colócate en pie porque voy a orar por una familia, voy a orar por alguien que esté orando por un caso perdido, literal. Por algo que usted ha estado orando por mucho tiempo y diciendo, Señor, porque yo pensé que tú me amabas, me los ibas a entregar. Y si no te lo entregas como pensaste que, llévalo, lleva al Señor donde tienes a ese hijo, a esa hija que está enterrada, a esa familia que está destruida, a ese sueño que tuviste en tu juventud con el Señor que ya hoy en día no es una realidad. Recuerda cuando le servías al Señor en el ministerio que Él te puso, pero hoy ya no sientes esa misma pasión porque ya lleva 4 días y ya quiere, ya no, Señor. El Señor quiere resucitarlo, pero si tú eres capaz de creer en esta mañana. No es cuando nosotros querramos, es cuando Dios quiere. Y me parece a mí entender en esta mañana que Dios quiere hacer algo especial contigo, con tu vida, con tu familia. Soberano Dios, Padre